organizado por la Cámara de Comercio del Suroriente del Tolima. Antes de comenzar con el temario de hoy, quisiera pues hacer una pequeña retroalimentación respecto a las dos sesiones y la temática que hemos tratado en las dos sesiones anteriores. Y quisiera pues en unos minutos, si es preciso, atender algunas preguntas, inquietudes o bien cualquier consideración que se tenga al respecto de ello. O si no, pues para dar entonces ya en marcha el temario del día de hoy. Si alguno de nuestros empresarios tiene alguna inquietud, nos lo puede hacer saber a través del chat, o si gusta puede encender el micrófono y lo puede hacer a través de este medio. Muy bien, entendería que no hay preguntas. Entonces, vamos con el temario del día de hoy. Y permítanme, entonces voy acá a compartir pantalla. Muy bien. Bien, entonces ya tenemos en pantalla el temario de la sesión de hoy, la sesión número 3, y básicamente pues, como lo mencioné desde el principio, pues todo ese tema de seguridad de la información, seguridad informática, tiene asidero y origen como tal en la norma ISO 27000. Entonces, la primera parte, o más bien casi pues la charla del día de hoy, va a estar muy orientada hacia un vistazo precisamente hacia esta norma. Es importante considerar y entender de antemano, y en esto quiero ser muy puntual con todos ustedes, que este problema de seguridad de la información, esta situación de seguridad de la información, no es un problema que compete netamente al personal técnico. Si su sentir y su pensar es que estos problemas de la persona de sistemas está totalmente equivocado, permítame decírselo. Y el principal involucrado y el primer involucrado para poder tener y dar pasos en temas correspondientes a todo este asunto de la seguridad, pues obviamente es usted como directivo de la empresa. En ese sentido, lo que vamos a tocar en esta sesión, si bien es cierto que no es necesario que usted se lo aprenda todo, de hecho, no se pretende tampoco eso con esta exposición. Lo que sí busco y lo que sí quiero es crear un nivel de conciencia y de entendimiento un poco más profundo sobre lo que implica este tema de la seguridad de la información a partir de la norma, ¿no? Y lo que está establecido puntualmente en ella. Porque a la final, pues la norma es la que determina y la que define el derrotero de todo este asunto. En ese orden de ideas, lo importante, como menciono, es que usted pues tenga esa visión global del asunto, y al final pues vamos a ver unas acciones gerenciales, digamos, unos primeros pasos, sobre los cuales podríamos empezar a
hablar de seguridad de la información y de seguridad informática. Entonces, para entrar en materia, tenemos que primeramente entender de que la ISO 27000 pues es una familia de normas, ¿bien? Y esa familia de normas está contemplada mediante varias normas ya puntuales específicas que cada una tiene un alcance. Para efectos de ilustración de esta charla, de esta sesión, pues he elaborado ese dibujo en donde nos vamos a concentrar en la charla de hoy en las dos que están en rojo, 27001 y 27002. Y como acabo de mencionar, pues existen otras normas como tal que hacen parte de la familia ISO 27000 y que obviamente pues están dentro del marco y el alcance de ella, ¿no? Como por ejemplo la 27005, que tiene que ver con todo un manejo especializado y profundo de gestión de riesgos de seguridad de la información. Y así sucesivamente existen otras normas. Otro asunto y otro aspecto importante a considerar aquí es que la norma ISO 27000 pues es una norma certificable. Dicho de otra manera, así como existe la 9000, la 14000 y la 18000, pues esta norma también es certificable como tal, y en el momento, en el evento en que usted requiera hacer su certificación, pues obviamente tendrá que acoplarse y adaptarse a todos los lineamientos y los requisitos como tal que exige la norma. El propósito de mi charla aquí, como lo dije inicialmente, no es que usted salga a buscar certificarse, pero esto tampoco que deje de lado que una opción muy interesante es poder aplicar en su empresa algunos principios de la norma sin necesidad de estar certificado. De tal modo de que eso pues le va a dar a usted un punto de competitividad más allá de aquel que no tenga en su empresa la aplicación de buenas prácticas de seguridad de la información, y obviamente pues se está contribuyendo de manera directa y de manera significativa a la continuidad de su negocio. Ya hemos visto en las sesiones anteriores todos los riesgos, los impactos que se pueden generar por el hecho de tener afectaciones a la seguridad de la información o a la seguridad informática. Y eso puede llevar inclusive pues a prácticamente el cierre de su empresa, porque puede llegar a ser tan grande la parálisis y la afectación que levantarse le puede resultar siendo bastante costoso, tanto en recursos como en dinero, en esfuerzo. Bien, entonces, entendido este asunto, quiero que analicemos esta consideración especial y voy a leerla tácitamente. De manera inicial se puede pensar que el sistema de gestión de seguridad de la información solo es asumible por las organizaciones de grandes dimensiones. Son precisamente las pymes las que más pueden beneficiarse, ya que les aporta un conjunto de conocimientos y herramientas que de otra forma saldrían fuera de sus posibilidades. Dicho de otra manera, esto no es solamente para empresas grandes, esto no es solamente para empresas multinacionales o para bancos, esto aplica a cualquier tipo de organización. Desde que usted simplemente maneje información, ya a usted le es aplicado. Entonces, la norma es adecuada para implementarse en cualquier organización, sin importar las dimensiones, el mercado o la actividad. Y uno de los objetivos claves de un sistema de estos es favorecer el desempeño de la organización, y obviamente, pues, todos los lineamientos deben estar en consonancia y alineados con los objetivos del negocio.
y eso pues es aplicable, es una definición totalmente aplicable a cualquier norma ISO o a cualquier tipo de estándar o a cualquier tipo de certificación que usted quiera a la final implementar, ¿no? Esto sin importar cuál va a ser la certificación que usted pretende en un momento dado adoptar, siempre pues la misma tiene que estar alineada a los objetivos de su negocio. De lo contrario, pues iría en contravía y usted no va a poder simplemente cumplirla, porque pues usted para un lado y la norma para otro lado. Y obviamente no tendría sentido. Entonces, la gran conclusión de esta primera intervención es que no es necesario llegar hasta el límite de certificarnos. Es una opción certificarnos, claro que sí, pero si no, por A o B, esto es una opción imperdonable no decidir o no optar por montar, por aplicar, por implementar acciones de seguridad de la información que, como lo vimos en las dos sesiones anteriores, pues es mucho lo que hay que hacer y el campo de acción que se puede llegar a tomar acción sobre ello. Bien, esto ya entonces cumplido, digámoslo, como este preámbulo y queriendo establecer como algo de primera conciencia sobre la importancia de este asunto, entonces pasemos a mirar un poco más en detalle la norma. Entonces, lo primero que nos hable la norma como tal, si fuéramos a meternos en el tema de la certificación, como toda norma ISO, pues viene establecida por capítulos. Y cada capítulo tiene una serie de alcances, de definiciones, de términos, de procedimientos. Entonces, para que entendamos qué representaría o qué significaría eso. El capítulo 4 de la norma, que habla puntualmente del establecimiento del sistema de gestión de seguridad de la información, habla en su primer numeral, el numeral 4.1, pues acerca del establecimiento de cuáles son los requisitos generales que se deben de cumplir para poder optar por esta norma. Pero me parece más interesante mirar acerca de cuáles son los alcances o cuáles son las aristas que hay que tener en cuenta para poder establecer eso, implementar como tal y gestionar un sistema de seguridad de la información. Entonces, lo primero es que a todo sistema de seguridad de la información, pues hay que definir un alcance. Dicho de otra manera, esto, como toda certificación tiene un alcance, pues acá pasa específicamente lo mismo, ¿no? Hay que hacer una definición de ese alcance. Y ese alcance de algún modo es el que pues, va a establecer como tal los límites de la misma. Bien, precisamente para efectos de la certificación, porque cuando usted se va a certificar, pues a usted le evalúan es precisamente usted en qué se está certificando, cuáles áreas está certificando, y eso es lo que de algún modo evalúa el ente certificador para poderle dar a usted como tal la respectiva certificación. Un elemento fundamental y clave de todo este proceso es el que sigue, que es la política. Una política, muy bien, una intención de establecer un sistema de gestión de seguridad de la información sin una política, pues finalmente no existe porque no tiene el derrotero claro de para dónde va. Entonces, la política es el primer elemento, es el primer elemento de información que de todo este proceso que compromete a la administración, que compromete como tal a la alta dirección en todo lo que tiene que ver con la aplicación de los alcances de la certificación, con la asignación de los recursos,
con la disposición a nivel empresarial de todo lo que sea necesario para los fines propios de la misma. Entonces, una política, esto es clave para poder definir de algún modo hacia dónde es que va la organización con ese tema. Y la política, pues de algún modo se vuelve el credo, se vuelve la palabra de Dios a nivel de la organización, en donde eso es lo que se tiene que cumplir y a eso es lo que le estamos apostando. Haciendo una comparación con un tema de planeación estratégica, eso puede ser correspondiendo a la misión y la visión de la compañía. Y pues obviamente la misión está mostrando lo que hace la compañía y la visión está mostrando a qué quiere la compañía, qué quiere ser. Y obviamente el compromiso con esa misión y con esa visión es lo que finalmente determina de que haya una coherencia en ello. Entonces, asimismo es la política en un sistema de gestión de seguridad de la información. Ya entrando un poco más en materia técnica, y devolviéndonos a la primera definición que vimos en la primera sesión, cuando hablamos de vulnerabilidades, riesgos y amenazas, y reconocimos puntualmente de que pues todo este tema está basado finalmente es en un manejo de riesgos. Pues entonces el sistema de seguridad de la información se basa en precisamente hacer una gestión global de todos esos riesgos a partir de los ítems que están allí mencionados. Entonces, lo primero es definir una metodología, por ejemplo, de valoración del riesgo. Y eso es un tema que desde el punto de vista gerencial, esto es clave porque la metodología es la que de algún modo le define a usted mediante valores de indicadores qué tan expuesto o qué tan alto tiene usted un riesgo. Dicho de otra manera, usted con el argumento como gerente, el argumento de que si en X conducta o en X situación existe riesgo, y si usted se queda con la respuesta de sí, ahí hay un riesgo, o sí, ahí más o menos, pues con todo respeto, déjeme decirle, esa no es una respuesta que a usted le esté diciendo algo, porque a la final no le dice nada. Mientras que si usted establece unas métricas, unos indicadores que generan unas valoraciones hacia los riesgos, usted ya va a poder hablar en términos de riesgo alto, medio, bajo, en términos de nivel de probabilidad de ocurrencia, del hecho, del riesgo, de materialización, o sea, de la amenaza como tal, y ya usted entendiendo ese nivel de criticidad de los riesgos, a partir de esa valoración, ya usted es más consciente del nivel de importancia del mismo. Y también calificar no solamente la posibilidad de ocurrencia del riesgo, sino también del propio impacto del riesgo. Porque el nivel de ocurrencia puede ser muy alto, pero tal vez el impacto es bajo. Y en función de esa dupla probabilidad de ocurrencia versus impacto, es que se toman decisiones para poder hacer tratamiento y gestión de los riesgos. Entonces, esto clave en todo este proceso de que se tiene que tener o definir una metodología de evaluación de riesgo. Y des en cuenta que aquí yo no estoy hablando nada técnico. O sea, acá no estoy hablando nada que tenga que ver con sistemas o nada que tenga que ver con asuntos de internet y todo el tema. No, estos son inclusive temas de orden gerencial que inclusive aplican en términos de planeación estratégica. De tal modo de que esto es algo en lo cual pues usted como directivo y gerente tiene que tener parte en ello, ¿no?
Lo otro que obviamente tiene que usted definir son los criterios de aceptación de esos riesgos. El riesgo existe y usted tiene que también definir qué tanto lo acepta o no lo acepta. Esto para sí mismo poder definir cuáles son las acciones que va a tomar al respecto de ello. Si es tolerable la ocurrencia del riesgo o si en definitiva el riesgo y ya materializado en una amenaza no es tolerable y eso es algo que no se puede permitir bajo ninguna circunstancia, llegando a donde, en donde es tan crítico, es tan esencial la continuidad del hecho, que donde eso llegue a caerse o llegue a dañarse o llegue a afectarse, la empresa se pueda ver seriamente comprometida. Entonces, voy a colocar un ejemplo, una analogía. Usted es un productor de leche, hace el procesamiento de la leche, bueno, todos los aparatos, desconozco del tema, pero me estoy inventando el asunto. Y usted tiene una parcela de 10 vacas y tiene su aparato con el cual todos los días usted saca la leche. Su negocio depende del aparato, obviamente también de las vacas, pero usted no se puede dar el lujo de quedarse sin aparato. Y el día de mañana, el aparato que se le coloca a la vaca para extraer la leche, si se le dañó, yo no sé si eso funciona con energía, no sé cómo funciona, pero me imagino que está conectado a la energía eléctrica y se le dañó por temas de voltaje, pues el día que ese aparato no esté, ese día usted se quedó sin vender leche. Entonces, ahí es donde usted determina si el riesgo de no tener ese aparato es aceptable o no es aceptable. Entonces, de ahí la importancia de medir todo este tema de aceptación y criticidad. Obviamente, pues, habiendo ya definido eso, habiendo definido esos umbrales, esas métricas, ya entramos en materia de hacer identificación de riesgos. Y obviamente, pues se hace la identificación de riesgos en todas las áreas y en las dos esferas del tema, en seguridad de la información y en seguridad informática. Y se empiezan a determinar todas y cada uno de los riesgos y todos esos riesgos identificados, obviamente, pues van a pasar por el proceso de valoración y de aceptación. Por lo cual, pues el siguiente paso, una vez identificados los riesgos, es hacer todo el análisis y evaluación de los mismos, ¿no? Y ya con ese resultado de analizar como tal los riesgos, la oportunidad de ocurrencia, el nivel de impacto que me va a generar o el nivel de daño, pues establezco entonces ya decisiones puntuales de cómo voy a darle tratamiento a los riesgos. ¿Entiendes el tratamiento de los riesgos? ¿Cómo lo mitigo? ¿O lo vuelvo un riesgo cero? ¿O lo bajo lo más cercano a un cero? Llegar a niveles de cero pues es algo muy, muy complejo. La verdad que sí, porque todos los días estamos expuestos ante distintas amenazas de una u otra cosa y porque básicamente, por definición, no todo es controlable, sobre todo las variables externas. Usted no todo lo controla. Usted no controla el precio del dólar, el precio del petróleo. Usted no controla lo que dijo Claudia López. Usted no controla lo que le dio por hablar a Duque. Entonces, usted no controla. Y simplemente una sola voz, un plumazo a un documento, puede cambiar la historia de su empresa o la historia de su negocio. Entonces, hay cosas que usted no puede prever. Esto como hay otras a las cuales sí, y obviamente esto pues se puede anticipar. Entonces, todo este tema
de tratamiento de los riesgos. Esto pues viene siendo finalmente el establecimiento como tal de todas esas y la puesta en práctica de todas esas decisiones orientadas a poder hacer esas políticas, y esas acciones y ese cumplimiento de objetivos en pro de la seguridad de la información. Y obviamente, ya la puesta en práctica en escena de todo eso obliga a que haya un seguimiento, un mantenimiento y una aplicación de mejoras. Eso en términos de la metodología de ISO 9000 corresponde a lo que se llama el PHBA, que todo el mundo conoce: planear, hacer, verificar y actuar. O sea, no me estoy inventando nada que no conozcan o nada que tal vez ustedes no hayan escuchado, y que con lo cual pues obviamente es la forma en cómo se le da continuidad y se le da desarrollo en el tiempo a un proceso de certificación, y si no, pues obviamente al mantenimiento como tal del sistema, de un sistema de gestión, sea el que sea de calidad, sea de ambiental, sea de seguridad de la información, o sea el que sea. Entonces, ahí de algún modo, en ese numeral 4 de la norma, es que se establecen toda esa serie de pautas y toda esa serie de socializaciones, de gestión de conocimiento y pues obviamente de trabajo en lo que hay que hacer para hacerle como tal la gestión a todos esos alcances que son aquí definidos. Y finalmente, el capítulo 4 pues habla del tema de requisitos de documentación, que como toda norma exige, pues tienen que estar los procedimientos documentados, definidos, control de formatos, control de registros, control de cambios y toda una serie de órdenes de procedimiento, digámoslo así, que finalmente pues es lo que le da sustento, comprobación, verificación y validez a un sistema de gestión, porque pues ahí sí, como dice el dicho, en Dios confío, los demás traigan pruebas y traigan datos. Sí, de vos no se acepta absolutamente nada. Muéstrame dónde están las cosas, muéstrame las evidencias, muéstrame los formatos, muéstrame que eso está firmado, muéstrame que hay gestión de ello, bueno, en fin, en fin, en fin. Entonces todo eso es lo que compete al tema de requisitos de documentación que obviamente pues establecidos en este capítulo de la norma. Bien, el capítulo 5, ya un poco, hablándole un poco más directo a ustedes, un poco más al oído, ya habla acerca del compromiso suyo como directivo. Entonces está la responsabilidad de la dirección frente al proceso. Y eso pues se está estableciendo en grandes grupos. El compromiso de la dirección y la gestión de los recursos. Entonces la dirección tiene que estar, obviamente, metida en el cuento de haber establecido una política, como ya lo mencionamos anteriormente. Así que detalles sencillos como esto. Le manda usted a su secretaria a que vaya y baje una política de seguridad de la información de Internet y haga un copiar-pegar. Y esa es la política de seguridad de la empresa. Pues, primer método equivocado. Y encima de eso, usted la exhibe, la presenta como política de su organización, pero por ejemplo no la firma. El hecho de que no la firme, pues ya este tipo de normas dice, usted no tiene ningún compromiso con el tema. Esa es la importancia de que usted establezca esa política, que sea consciente de esa política, que tenga claridad sobre el alcance de la misma y obviamente que la firme, que la refrende. Esa refrendación, esto se entiende como que usted tiene claridad sobre el tema y sabe cuáles son las implicaciones de ello. Obviamente, pues también está el tema de establecer los objetivos que se persiguen con todo ese sistema de gestión de la información
Y obviamente, como estamos hablando de que este tema no es un asunto que de manera directa produzca plata, en el sentido de que esto no es algo que usted venda. O sea, su negocio no es vender certificaciones de seguridad de la información, salvo que usted sea un ente certificador. Pero eso sí le ayuda a que su negocio sea más seguro. Y si su negocio es más seguro, pues muy seguramente usted va a vender más. Y si no va a vender más, al menos va a tener controlado posibles pérdidas que puedan haber por manejos de los riesgos de los que ya hemos hablado. Entonces, todo este asunto nuevo que se involucra en la empresa, todo proceso de certificación o de gestión, todo sistema de gestión, no hablamos de certificación, todo sistema de gestión, certificable o no, que usted implemente en su empresa, pues le demanda que tiene que haber funciones y responsabilidades delegadas. Y hago una analogía. Sistema de seguridad de salud del trabajo. Su negocio no es vender sistema de seguridad de salud del trabajo. Su negocio es vender zapatos, fabricar y vender zapatos. Pero cuando usted tiene que introducir toda una política y todo un manejo de aplicación del sistema de seguridad en el trabajo, pues obviamente usted no le puede delegar eso a la señora de los tintos o a la secretaria o a alguien que no tenga que ver con ello. Pues tiene que definir unas funciones propias en función de ello, tendrá que definir un cargo para esa situación y obviamente definir unas responsabilidades. No solamente para esa persona ese cargo, sino para toda la organización, porque todos van a tener un compromiso con la seguridad del trabajo. Acá pasa exactamente lo mismo. Entonces, se establecen como tal esas funciones, esas responsabilidades de cara a la seguridad de la información. Un ejemplo de ello, para ilustrar un poquitico más, es acá precisamente en el caso de mi empresa. Entonces, todos acá en mi empresa tienen vinculado, no solamente dentro del manual de funciones de su cargo, sino propiamente en el contrato de trabajo, su compromiso con la política y todas las disposiciones de seguridad de la información que sean acá establecidas. De tal manera de que todo funcionario que aquí entra tiene pleno conocimiento y reconocimiento de las responsabilidades, de los alcances y de todo lo que le aplica en ese asunto. ¿Eso qué lo hace ya? Partícipe del tema, está en el baile, está en la fiesta, y no puede mañana decirme, es que yo de eso no sabía, es que a mí nunca me lo dijeron, es que yo no me imaginé que eso fuera así. Entonces, eso también a mí, pues obviamente, desde el punto de vista de gestión de la empresa, me da a mí un punto de ventaja o un punto, digámoslo, bueno, la palabra no sería ventaja, sino un punto de control, digámoslo así. Porque cuando una persona no está comprometida con las políticas de seguridad en el trabajo que están establecidas en la empresa, básicamente es como si estuviera por fuera o en contra del reglamento interno de trabajo. Porque esto también hace parte como tal del reglamento de trabajo. Son normas que la gente tiene que adoptar. Entonces aquí hay un compromiso claro, serio, y se divulga con toda la gente para que nos evitemos problemas de parte y parte. Un desconocimiento de una norma no le exime a nadie de su responsabilidad. Y sí puede llegar a generar también, obviamente, muchos daños. Entonces, por eso establecer funciones y responsabilidades es algo fundamental. Eso, vuelvo e insisto, eso no es un problema solamente para el de sistemas. De hecho, el de sistemas es uno de los actores como el auxiliar contable. Tienen la misma responsabilidad. La única diferencia es que la una maneja una cosa y el otro maneja otro tema. Pero las responsabilidades y las funciones son exactamente las mismas. Otro compromiso, asegurando los recursos. Obviamente, pues, si usted se mete en un tema de eso, usted tiene que saber
de que tiene que asegurar recursos financieros, recursos de tiempo, recursos logísticos, recursos humanos y cualquier otro tipo de recurso que le sea demandado para hacer como tal la implementación, mantenerla, ejecutarla y obviamente estar viviendo como tal la aplicación de ese sistema de seguridad. Entonces, eso es algo clave, no es opcional. Voy a colocar un ejemplo, otro ejemplo. Usted no contrata a alguien sin garantizar que usted tiene para pagar la nómina. Usted tiene que asegurar, como sea, que al empleado le paga su nómina. Porque, pues, primero que todo, el obrero tiene de su salario. Y segundo, pues hay un contrato. Pues si no, ¿para qué lo contrató? Entonces, acá pasa exactamente lo mismo. Entonces, acá hay que asignar los recursos necesarios del sistema para los fines pertinentes de seguridad de la información y de seguridad informática. Obviamente, garantizando las auditorías, lo que no se audita, lo que no se controla, que no se revisa, pues no se mejora, así de sencillo. Y pues lo otro que corresponde a hacer las revisiones periódicas que le corresponden a usted como directivo. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la propia parte de los recursos, aquí hay algo muy importante. Además de la provisión de los recursos que ya mencioné, en ese tema de gestión de recursos, usted tiene que invertir impepinablemente en la formación y la toma de conciencia de los empleados. Porque esto, digo, no es un problema del sistema. Si usted a la gente cuando entra a la empresa, dentro de la empresa, no le está contando, no le está recordando, no le está hablando permanentemente, no los está evangelizando respecto a todo este asunto, en cuanto a lo que ya hemos charlado en las 2 sesiones anteriores, los riesgos, la importancia de, y eso de aquello, pues obviamente a la gente se le va a olvidar, la gente va a pensar que esto no es un tema serio, porque simplemente no lo está viviendo, no lo está sintiendo. Pero cuando todos los días a usted le tararean la canción, usted se aprende la canción solito. Y todos los días usted la escucha, o escucha un pedacito de eso, a usted le empieza a sonar la canción y se le queda, hasta que ya lo vuelve un hábito, o ya también lo conoce tanto de que lo involucra de manera natural en su proceder como empleado. Entonces, de ahí que el tema de formación y de toma de conciencia con el personal es un eje y es una directriz fundamental para todo este asunto. De lo contrario, nada sirve. Nada sirve cualquier acción de lo que ya hemos conversado si hasta el momento pues usted no lo ha compartido con su gente, sea la organización del tamaño que sea. Bien, entonces eso en cuanto al capítulo 5 de sus responsabilidades. El capítulo 6 habla acerca de pues, la importancia de llevar a cabo las auditorías internas. Entonces, las auditorías, pues obviamente están hablando, pues están enfocadas a verificar que se esté cumpliendo lo que está escrito, lo que establecimos como nuestra Biblia, como nuestro credo, como nuestra ley, en todo el establecimiento del sistema, la política, los objetivos, el tratamiento de los riesgos, todo eso, pues acá se tiene que revisar y se tiene que verificar. Entonces, ese cumplimiento de requisitos, esto sumado obviamente a la medición de una implementación eficaz del sistema de seguridad, del sistema de gestión de seguridad de la información y obviamente a la medición del desempeño. Bien, medición de desempeño que pues, a partir de los indicadores que mencioné hace un rato, usted puede medir qué también lo está haciendo. Entonces,
Un ejemplo, ¿cuántos incidentes de seguridad de la información tenemos por mes? El primer mes tenemos 20 y lo implementamos. Y el segundo mes 30. No, pero ¿cómo así que lo implementamos y vamos de peor? ¿Y qué es lo que está pasando? No, es que a la gente no se le ha contado bien la cosa. No, es que no estamos aplicando los procedimientos. No, es que mire que. Y usted no ve que la cantidad de incidentes de seguridad va para abajo, o sea, cada vez menos incidentes porque supone que está implementando mejoras, pues ya eso obviamente es una medición, ¿no? Y así cualquier otro tipo de indicadores que usted pues obviamente esto tendrá que tener a la mano y que pues serán producto de revelación en las propias auditorías que se hagan del sistema, ¿no? Esas auditorías son bastante hartas, son incómodas, la verdad sea dicha, a nadie le gusta que lo vayan a expulcar y encima de eso que le digan que está equivocando en algo. Y más en su trabajo. Y más cuando hay alguien tercero que se lo dice. Eso genera roncha, eso genera incomodidad, pero eso hay que hacerlo. Y en eso pues hay que ser muy crítico y también obviamente muy objetivo, ¿no? Lo mismo como cuando usted o su departamento de recursos humanos hace la medición de la evaluación de desempeño. Vaya, cuéntele usted a los empleados que lo está haciendo mal, que mire que es que usted no es diligente, que usted que mire que eso genera todos los disgustos. Y a partir de ahí, durante un mes, a usted lo va a estar mirando mal. Bien, y lo van a cuestionar, eso y aquello, porque son temas que incomodan. Pero, pues, ahí está por encima de la ley o por encima del deber ser de las cosas. De tal modo de que pues, eso es algo que se debe afrontar con la responsabilidad y con la entereza, la seriedad y la naturaleza del caso. Y en cuanto al tema, obviamente, de la revisión por la dirección, que inclusive pues ya se ha mencionado en el capítulo 5, obviamente pues tiene que tener en cuenta esos aspectos que se han bien mencionados, ¿no? Asegurar la conveniencia, suficiencia y eficacia, es decir, usted tiene que pasar por el trabajo de que le rindan cuentas esto, de cómo está implementado, eso por lo general se hace anualmente, cuáles han sido los resultados de la implementación del sistema de gestión, o de todas las directrices, decisiones que se hayan tomado al respecto de ello, ¿no? Determinar esto y hacer obviamente evaluación de oportunidades de mejora. Entonces, un ejemplo de ello. Supongamos que usted es de las empresas que no tiene control sobre el uso de software y cualquier empleado puede descargar lo que quiera de internet y tiene instalado ahí todo, de porno en adelante, de pornografía en adelante, lo digo con conocimiento de causa porque lo he visto, ¿sí? He llegado a ciertos computadores donde uno no sabe cómo sentirse, pero bueno, y solo tiene control de eso. Aplicaciones de software, cualquiera, que es que esta es la de la tarea del hijo mío, que es que esto lo uso para esto y esto, y usted obviamente no tiene ninguna política seria, con todo respeto al respecto de ello, y encima de eso, pues tiene usted al ingeniero de sistemas que es bien curiosito, bien, no cuestiono la curiosidad, pero el muchacho o la persona lo quiere por su propia naturaleza, es creativo y le da por montar, instalar y bajar de allí, poner aquí, poner allá y esto aquí. Y cuando vamos a mirar, usted tiene cualquier cantidad de software
ilegal. Entiéndase ilegal que usted no tiene la respectiva o no ha tenido la respectiva licencia de uso del software. Pero el ingeniero de sistemas, como es tan curiosito, le hizo a usted el favor. No, jefe, no se preocupe, tranquilo. Yo craqueo el software. Craqueo significa que baja de internet un código que le permite a usted usar el software y que el software esté funcionando, no le pida licencia. No sé si les ha pasado con Office, pasa, digámoslo de una manera muy clara. Cuando usted no tiene una licencia de Office, hablemos de Office 365, que es la versión en la nube de este producto, y usted no tiene la licencia activa, pues usted no puede volver a usarla. O sea, usted puede abrir Word para abrir un archivo y leerlo, pero usted no le puede cambiar de ahí una letra, no puede escribir nada. No lo puede usar para nada. O sea, el producto como tal queda limitado. El craqueo permite, pues, quitar esas limitaciones y usted entonces poder hacer uso del software sin tener que haber pagado. Pues esa es la fácil, pero eso va en contravía de las políticas de seguridad de la información, porque en software ilegal es como usted está consumiendo alcohol, ¿cómo es que se dice? No contrabandeado. Bueno, el alcohol que no es legalizado, o tal vez es contrabandeado, con el que la gente queda loca, ciega, no me acuerdo. Bueno, en fin, no tiene, digamos, una política de calidad. Y usted compra el alcohol en cualquier parte. Eso es muy diferente. Así la botella se parezca a la misma y así a usted lo embriague, lo haga sentir feliz y todo el tema, pero usted está usando un producto, en este caso un alcohol, o esto que le puede estar generando a usted unos daños hasta irreparables. Diferencia a que usted pague un poco más, pero use o tome o consuma un alcohol de calidad. En el caso en que le gusta a usted el tema. Acá pasa exactamente lo mismo. Pero usar software ilegal no solamente le puede dar usted sanciones económicas, no solamente le puede generar también sanciones penales por uso de software ilegal, sino que también le puede estar generando afectaciones técnicas, porque obviamente estamos hablando de productos de software que no tienen una garantía de su fabricante, y el daño puede ser grande. Entonces, de ahí puede surgir una mejora. No, venga, tenemos que entonces legalizar el Office, legalicemos los antivirus. ¿Cuántas licencias hay que comprar? Hay que comprar 15 licencias. Perfecto, coticemos qué tipo de antivirus hay que comprar, qué necesitamos, cuánto vale, por qué ese sí, por qué ese no, y tengamos todos los equipos debidamente actualizados con sus respectivas licencias antivirus. Entonces, a partir de una mala práctica, se generó una oportunidad de mejora que es pues, enderezar el camino y hacerlo debido y lo correcto, que es usar software legal y que es obviamente tener una política muy clara, muy aterrizada al respecto de ello. Bien, y los otros aspectos de revisión, de cambios al sistema de seguridad, bueno, ¿qué cambios obviamente usted va a involucrar? Como su proceso está en constante evolución, pues usted todos los días lo madura. O sea, si su sistema de seguridad de la información es hoy el mismo de hace 4 años y no le ha movido una J, una letra, pues es como la olla pitadora o la plancha de la abuela. Es la misma de hace 30, 50 años. No le ha hecho nada. Pero en un sistema de seguridad de la información, todos los días hay que mejorarlo porque todos los días se presentan amenazas, porque todos los días hay cosas nuevas, porque todos los días hay una dinámica de negocio, hay una dinámica de mercado que exige que tengamos que actualizar nuestros procesos y nuestros procedimientos. Entonces, ahí está el control hacia la introducción de cambios que hay que hacerlo. Revisar los resultados de las auditorías y obviamente
el estado de las acciones preventivas y correctivas, que son al final el resultado de dichas auditorías, ¿no? Y hacer la toma de decisiones puntual frente al manejo de los riesgos. Y para finalizar esta primera parte de lo que comprende la 27001, esto pues ya obviamente viene como tal la aplicación, el seguimiento a esas acciones preventivas, acciones correctivas que, que surgen producto de las auditorías y pues son los que de algún modo determinan cuál es el nivel de madurez de su sistema. ¿Sí? Vuelvo y digo, esto es aplicable a cualquier sistema, al menos bajo la norma ISO. Y obviamente cualquier otro sistema de gestión que no sea ISO también tiene los mismos principios. Pero más allá de la certificación, pues obviamente ese tema de acciones preventivas y correctivas, dicho de otra manera, aprender de las lecciones, esto, y obviamente, pues, hacer planes de acción y planes de mejora en pro de hacer mitigación de los riesgos y control de las posibles afectaciones que en este tema se puedan dar, con su correspondiente, obviamente, pues, medición de los empresas. Entonces, ya pues, con este sustento de, digamos, lo que compete de una manera muy general, pues le digo, yo no pretendo con esa charla que usted salga directivo el lunes a certificarse, pero sí que entienda y tenga, digámoslo, claridad sobre la importancia de implementar, si bien no un sistema de estos, al menos meterse en el tema oye, qué bueno, qué importante, qué estratégico, qué clave, qué crítico es poder implementar algunas conductas, buenas prácticas, acciones de mejora que puedan ir encaminadas a subsanar, a corregir a enmendar fallos básicos o fallos críticos en temas de seguridad de la información y que esto en un momento dado van a contribuir a su empresa de una manera significativa. No sé si al respecto de esto tenemos alguna pregunta. Bueno, parece que no hay preguntas. Tal vez todo es claro o tal vez nada es claro. No obstante, pues, tengan en cuenta, no se les olvide adicionalmente hacer su respectivo registro en el formulario de asistencia que a bien le solicita la Cámara de Comercio para los respectivos certificados como tal de asistencia a este pequeño curso de 8 horas, ¿no? Entonces, no viendo preguntas, tomamos un receso de unos 10, 12 minuticos y y retomamos la parte final, entonces, en unos instantes. Les agradezco mucho esta primera parte. Como lo dice el ingeniero Leonardo Villa, le recomendamos por favor que los empresarios que no han hecho el registro en el formulario de asistencia lo hagan en este espacio que tenemos en este momento. Igualmente, si tienen alguna inquietud frente a la temática, por favor nos la pueden dejar a través del chat o si gustan pueden encender el micrófono.
Bueno, muy bien. Ya estamos entonces aquí listos para esta segunda parte de la sesión de hoy. Y culminado ya lo correspondiente a la norma 27001, hay un capítulo especial en la 27002 que se llama el anexo A, o que es el listado de controles que en términos prácticos corresponden a acciones concretas o escenarios sobre los cuales puntualmente uno puede tomar acciones de seguridad de la información o seguridad informática. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a hacer una revisión de esta parte. No vamos a entrar obviamente muy en detalle de ello, pero vamos a revisar algunos aspectos clave, algunos aspectos esenciales sobre los cuales se puede, pues, trabajar de una manera muy directa y muy práctica. Bueno, lo primero, el primer control, que así se llama, el A5, del anexo A, política de seguridad, pues básicamente lo que evalúa es si existe o no una política de seguridad en la organización. Punto. En el A6, en la organización de la seguridad de la información, pues lo que hace es evaluar si existe, si está establecido como tal el compromiso de la dirección, si existe definición de responsabilidades en las funciones, como tal, en los cargos, si se han asignado de manera oficial en los actores, distintos actores, empleados y en toda la organización. Ese tercer punto es muy importante. Si existen como tal acuerdos de confidencialidad. Recordemos que estamos frente a un tema de información y el secreto, esto debe estar bien guardado. Entonces, se tienen acuerdos de confidencialidad con proveedores, se tienen acuerdos de confidencialidad con los empleados. De una manera más puntual, ¿tiene usted vinculado dentro de los contratos de trabajo de sus empleados acuerdos de confidencialidad? O en sus propios contratos de negocio con sus clientes y proveedores. Es un tema muy importante que vale la pena tener en cuenta. Se hace revisión periódica de políticas objetivos, o sea, estamos haciendo como tal ese seguimiento. Se hace la medición de riesgos por concentración con terceras partes. Y se tienen también consideraciones de seguridad con clientes. En esos dos últimos temas, con terceros y en particular con clientes, es importante tener claridad, por ejemplo, o especial observancia. Por citar un caso, cuando usted es en cumplimiento a la ley 1581 que vimos en la sesión anterior, en la primera sesión, perdón, la ley 1581, y usted opera bajo la figura de encargado de la información, del tratamiento de datos personales. En esa figura de esa responsabilidad de encargado de datos personales, pues obviamente usted tiene que tener establecidas unas políticas de seguridad que le estén dando garantías de salvaguarda y de confidencialidad de esa información a quien se la ha delegado o a quien se la ha entregado a usted. Entonces, hay un punto importante sobre el cual pues, puede ser un escenario de revisión muy rápido. O sea, está muy al alcance administrativo, digámoslo así, y obviamente pues también
ver cuáles pueden llegar a ser aspectos de velar precisamente por esa seguridad de la que estoy hablando. En cuanto a la 7, gestión de activos, recordemos que todo activo de información es todo aquello que constituye información o que pueda llegar a ser objeto de procesamiento de información. Entonces, los activos de información están los computadores, a través de lo cual se hacen las unidades de almacenamiento, los elementos de red, de transmisión de datos, y todo lo que haga parte de ello, no solamente la propia información como un bien intangible, sino ya de lo tangible, esos elementos. ¿Usted tiene inventariado esos elementos? ¿Sabe cuántos equipos tiene? ¿Sabe qué configuración tiene? ¿A quién se la tiene asignado? Ese control de activos, ese control administrativo de activos, ¿usted lo lleva de manera adecuada? Mire que es una acción muy sencilla, muy concreta, que usted puede organizar si no la tiene, adelantarla de una manera muy práctica, muy rápida, y con eso está haciendo pinitos en temas de gestión de seguridad de la información, en este caso gestión de activos. En cuanto al manejo de la información, usted la tiene clasificada, tiene claro qué es información privada, información pública. La información privada está debidamente definida, qué es o qué tipo de información constituye información privada, qué tipo de información constituye información pública. ¿Lo privado verdaderamente está privado o es solamente de nombre? Porque cualquiera puede tener acceso a esa información. ¿Lo público es verdaderamente público o para llegar a ello verdaderamente hay que hacer un curso de un derecho de petición o cualquier otra serie de acciones porque pues verdaderamente no es tan pública? En fin. Entonces, esa clasificación hace parte de todo este grupo de gestión de activos que están establecidos en el numeral A7. En el numeral A8 nos estamos refiriendo a la seguridad de los recursos humanos y uno de los ítems que pareciera que no es competencia de esta norma, pero sí lo es y así está establecida, no me la estoy inventando, es el hecho de cuál es su proceso de contratación de personal y qué pasa con el personal, con esa persona antes, durante y después de la contratación. Entonces, antes de la contratación, ¿verifica usted las referencias de la persona? Hay una práctica muy sencilla. Yo no sé si a usted de pronto se le ha ocurrido o se le ha ocurrido, no ha tenido en cuenta. Cuando yo voy a contratar personalmente, voy a contratar a una persona, yo lo busco en redes sociales y yo miro quién es en redes sociales. En redes sociales eso ya me da a mí una primera idea de esa persona, qué piensa o cómo es su forma de ser, cuáles son sus tendencias, digámoslo así, y saber si de algún modo son compatibles o no son compatibles con lo que yo busco. Porque obviamente, no estoy aquí propendiendo ni promoviendo temas de discriminación ni nada de aquello, pero todos tenemos el derecho a reservarnos de algún modo a quién contratamos y a quién no por distintos criterios o por distintas causales, ¿bien? Y habrán ciertas características de ciertas personas que de pronto no compaginen, no van a encontrar, o van a encontraría
tal vez lo que usted está buscando o del tipo de persona que usted está buscando. Y obviamente en una entrevista de trabajo muy sencilla, esto se hace de pronto complicado detectar eso. De pronto lo puede detectar más un examen psicológico que tiene con todos los test que hacen, la forma de medir o llegar a esos temas. Pero de algún modo uno en redes sociales, pues uno está planteando y uno está mostrando lo que es, o con lo que piensa. Entonces, voy a colocar un ejemplo para ilustrar un poco más el asunto. No quiero meterme en temas de política, ni en temas religiosos, o en temas morales, o esto, aquello. Pero a veces es complicado colocar un ejemplo que no toque esas líneas, pero cuando usted, por ejemplo, mira a alguien, y voy a colocar, usted se da cuenta que la persona es hincha, loco, extravagante, estoy totalmente comprometido con el deporte Tolima. ¿Sí? Y usted lo ve que publica fotos, que es la persona, el muchacho que se va en el bus de aquí hasta Cartagena y que se va con toda la gallada para allí, que para allá, que está en la tribuna y esto, aquello. Eso, pues usted ya sabe que es una persona, digamos, lo que tiene una conducta social, digámoslo, liberal, ¿sí? No hay que negar que, pues, sin juzgar a los hinchas del fútbol ni esa cuestión, pero una persona que tal vez tenga esa pasión por este tema, todo esto, aquello, si no tiene control, pues puede estarse viendo en un momento dado involucrado en temas de las barras del fútbol, la barra y de no sé qué, la barra de los sin camisa, la barra de eso, aquello. Y pues en esas barras, pues puntualmente, y siendo muy concreto, allá no es que hayan de la guarda, ¿sí? No estoy diciendo que todos sean malos, pero usted dice, no, esta persona, mire que es una persona que le gusta como el desorden, que le gusta con mucha cosa, y usted quiere a alguien, está buscando a alguien para contratarlo de tesorero. Ya usted dice, no, esta persona no me sirve, o tal vez no me cuadra para ese tema. Entonces mire que de algún modo eso es un elemento, es un ejemplo en donde usted hace una evaluación de la información. Y para el tema de recursos humanos, pues usted hace ese proceso de evaluación antes, durante, obviamente, la propia evaluación de desempeño de las personas y después de la contratación. Entonces, ¿qué hace después de que una persona renuncia? Usted cambia contraseñas. Preciso renunció la tesorera o el tesorero. Y ese es el que tenía la clave de la sucursal de Bancolombia. Usted le cambia la contraseña. Usted va a cambiar la contraseña de la tarjeta de débito. Usted notifica a los bancos de que esa persona ya no hace parte de su organización o simplemente lo da por alto. Y simplemente a rey muerto, rey puesto, y mañana vendrá otro. Porque pues sí, obviamente mañana vendrá otro, luego eso no se va a parar. Pero mire lo importante de tener que tomar acciones después de la contratación. Venga, déjeme el carnet, que usted lo muestra, que usted lo identifica como empresa de esta persona. No puede cargar ese carnet. ¿Sí? Si la persona tiene llaves, pues obviamente usted no le quita las llaves, usted cambia las guardas de donde él tenía llave. Cambia contraseñas a los sistemas que tenía acceso. Entonces, ¿qué hace usted después de la contratación de esa persona? Esa persona se fue. Eso es importantísimo. Definición de roles y responsabilidades, obviamente, ya lo habíamos mencionado, la formación y capacitación del personal en ese sentido. Obviamente, no estar comprometido con políticas de seguridad de la información
es como estar en contravía del reglamento interno de trabajo, o es como estar en contravía del sistema de seguridad del trabajo. Así que eso ya constituye por derecho, constituye faltas que de acuerdo al tamaño de la falta pueden ser leves, graves o gravísimas. Entonces, pues, tienen que tener obviamente vinculado el proceso contractual. El tema de que el contrato de trabajo, particularmente la persona, pues también ya queda vinculado allí todo de responsabilidades en cuanto a si es seguridad de la información, y si no hay cumplimiento de ello, pues hay disposición a procesos disciplinarios. Entonces, esa falta a la seguridad de la información, de algún modo es castigable o es sancionable mediante un proceso disciplinario, cumpliendo todo el protocolo como tal, pero eso es necesario dejarlo claro, dejarlo escrito, porque sobre todo en temas de contratación laboral, lo que no está escrito no vale, no vale. Y así está escrito, también tiene que estar sujeto, pues obviamente no puede estar por encima de la norma, ¿no? De la ley. Entonces, esos son temas importantes a tener en cuenta allí. Y mire cómo asuntos administrativos tan claves, asuntos administrativos tan sencillos, asuntos administrativos tan fáciles de implementar. Esto ya son acciones o conductas orientadas a la seguridad de la información. Devolución de los activos, pues ya me había mencionado, la persona devuelve las cosas que se le dieron, el tesorero vuelve y juega, si él tenía el token de seguridad, pues devuelve el token de seguridad, el mismo computador, tiene que devolverlo, si sea portátil, tiene que devolverlo en el trabajo, en fin. Y obviamente el retiro de derechos de uso que tenía de cualquier tipo de recursos, ¿no? Notificar obviamente a las partes, ya digámoslo, en este caso la ausencia de la persona que ya no presa. Pues eso en cuanto a la 8, en cuanto a la 9, seguridad física del entorno. En su empresa usted tiene un perímetro de seguridad controlado o en su empresa, voy a colocar un ejemplo maluco, pero ¿qué pasa? Como esas cafeterías, donde usted se sienta en la silla de 4 puestos, pero esa sillita está al lado del andén, no hay ni siquiera una barrera de plantas, de matas, de helechos que lo separe del andén, y ahí en el andén se le arrima a usted el loco a pedirle la moneda o a pedirle el pan, ¿sí? Más allá del hambre de la persona. Hay un perímetro como tal que diga de aquí para acá son clientes, de acá para allá en la calle. Acá pasa exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, tiene un perímetro de seguridad para el acceso, un acceso físico a las instalaciones. En esa parte es importante tener en cuenta, por ejemplo, si usted tiene equipos de seguridad, vigilancia, cuando, volviendo a conectar con el tema anterior, si alguien se retira, pues a esa persona no solamente hay que notificarle a todo el mundo, sino también a la seguridad, al equipo de seguridad, que el celador sepa, o la empresa de vigilancia sepa que Pepito Pérez ya no tiene autorizada la entrada como lo tenía antes por derecho propio por ser empleado, y que ahora para entrar tiene que tener una autorización correspondiente, ¿sí? Para poder ingresar. Entonces, ese tema de la seguridad física y del entorno es muy clave, ¿no? La protección contra amenazas externas. El tema juega el tema de vándalos. Si usted está en una zona de alto riesgo, pero su empresa está ahí y a 50 metros pasa un río que se puede desbordar, pues usted no se puede levantar todos los días. Si Dios quiere, no pasa nada. Pues usted tiene la responsabilidad con su empresa de montar
no hay barreras de protección que en algo mitiguen el día que ese río se crezca, o si no, pues en cualquier momento usted queda sin empresa, así de sencillo, por más productiva que sea. Áreas seguras de trabajo, obviamente todo lo que comprende, temas de seguridad al interior de la organización, que el archivo, por ejemplo, también se encuentre debidamente asegurado, no sea que encima del archivo hay una teja que está rota y de eso cuando llueve pues se moja el archivo, o sea que se nos mojan con los documentos. Pues, ¿dónde está la seguridad de la información ahí? Si no tenemos obviamente la propia buena salvaguarda de los documentos de la compañía. Entonces eso tiene que estar pues, obviamente muy blindado, ¿no? Muy asegurado. Y obviamente esto lo que tiene que ver con seguridad de equipos de cómputo, redes, ¿no? Esto que obviamente pues hace parte de todo pues eso es lo que está de algún modo pues contenido en una serie de ítems que evalúan esos propósitos que estamos aquí mencionando. En cuanto al ADIE, este es un poco más extenso y es un poco más técnico. Está orientado pues precisamente a la gestión de comunicaciones y operaciones. Entonces, primeramente, que pues todos los procedimientos estén debidamente documentados. Bien. Por otro lado, que haya una debida gestión de servicios externos informáticos. ¿A qué me refiero? Como usted contrata una tercera empresa, que es la que viene y le hace mantenimiento a su infraestructura computacional, desde aquel que viene a hacerle mantenimiento a la UPS, a quitarle la tierra, a quitarle el polvo, a verificar cableado, bueno, a cambiar lo que tengan que cambiar. Bien, esas personas van a tener de algún modo acceso o contacto con elementos críticos que hacen parte de una infraestructura que brinda información a la compañía. Entonces, si su red de cómputo depende de la UPS, los equipos de cómputo que tienen allí dependen de una UPS, pues usted no se puede dar el lujo de que la UPS se le dañe por falta de mantenimiento, ni puede traer a cualquiera a que le meta la mano a la UPS o a la planta. Tiene que ser una persona experta, una persona que tenga las capacidades y las condiciones técnicas requeridas para hacer ese debido mantenimiento. Entonces, esa debida gestión de a quién está usted contratando. Esto es clave. Procedimientos de pruebas preliminares. Si a usted le van a hacer una actualización de software, obviamente, ¿cómo se controla? Es que le vamos a mandar la nueva versión de facturación electrónica. ¿Cómo se gestiona esa prueba, cómo se gestiona ese proceso? ¿Se hacen pruebas preliminares o simplemente se van montando así como así en el servidor actual? No se verifica previamente que haya habido una buena instalación, que esté debidamente configurado, que se haya dado la capacitación. Es todo eso que está orientado a la operación de la empresa. Pues, ¿cómo lo gestionamos? Pareciera que es algo que no es de que nos preocupamos, pero eso es fundamental. Fundamental tener escenarios tecnológicos de pruebas, para verificar la debida funcionalidad de los sistemas con las decisiones. Tener un plan B por fallo del sistema, manejar temas de antivirus, firewalls y protección contra malware. Si usted tiene o no tiene esas protecciones, y obviamente puede ser debidamente licenciadas, actualizadas, etcétera. Ítem importante, ¿cómo maneja usted y da respaldo y salvaguarda la información? ¿Quién hace el backup?
No, Carlotica, ella es la que hace el backup. ¿Y cuándo hace el backup Carlotica? No, lo hace cada semana. ¿Qué sigue un backup cada semana? Pues si la persona viene a hacer backup, si la persona trabaja una vez a la semana, pues bueno, pues hasta así. Pero si se trabaja todos los días, pues el backup es diario. ¿Sí? ¿Y en dónde tiene la información contable? En este computador. Y la información comercial en este otro. ¿Y ese otro quién lo maneja? No, lo maneja el gerente comercial. ¿Y él saca el equipo? Sí, claro, no es que es un computador portátil. ¿Y qué pasa si le roban el portátil ahora con tanto vandalismo que hay? O se pierde. Pues entonces se fue la información allí. ¿Y la empresa tiene copia de esa información? No, solamente la tiene él. ¿Y en qué la saca? En una USB. ¿Y quién tiene la USB? No la tiene él. Le preguntamos a él. No, no sé, pues la debo tener. ¿Sí? Así he visto sus procedimientos. Entonces, optar por decisiones rápidas, de tener prácticas adecuadas, de respaldo y salvaguarda de la información, es clave y fundamental. La seguridad de la red, el manejo y el control de medios extraíbles, ya habíamos comentado, el uso de pendrives o USBs, ¿sí? Que son fuentes claves o de virus o de robo de información. ¿Sí? Entonces ese aspecto es bastante clave al respecto de este tema, ¿no? Control de divulgación de la información, esto en las actividades de e-commerce. Usted tendrá asegurado que si usted tiene su tienda virtual, obviamente usted tiene una pasarela de pagos, que el procedimiento de venta que se está haciendo a través de esa plataforma sea un procedimiento seguro, que la plataforma cumpla con todos los requisitos de ley orientados a ello, a mandarle la factura al adquiriente, la notificación de la transacción, de la compra, etcétera, 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 ¿bien? Y el control al procesamiento de datos y usos de la red. Mencionábamos en una de las charlas anteriores, ¿quién se conecta a la red? Bien, la red que usted tiene, la Wi-Fi, ¿qué pide ponerle contraseña? Entonces, venga, le quito la contraseña. Pues la contraseña 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, pongamos difícil, del 1 al 9. ¿Sí? Eso no son contraseñas. Y encima de eso, si le tengo la contraseña, al que llega, se la doy. Grave, gravísimo. Yo tengo que tener la red de acceso, la red de navegación a Internet, es una cosa para invitados, y la red de trabajo en la organización, así también sea Wi-Fi, es otra. Pero no puede ser una sola red. Tiene que estar segmentada, tiene que estar dividida. Entonces, eso es, digamos, todo lo que tiene que ver con el capítulo de gestión de comunicaciones y operaciones. Los controles de acceso que se dan a los recursos informáticos, ¿no? Hay políticas de control de acceso, todos los computadores tienen que tener su propia contraseña, código de usuario, contraseña, la propia gestión de esas contraseñas, que se tengan que cambiar periódicamente, que no sean contraseñas fáciles, predecibles, como 1, 2, 3, 4, Pedro, cosas de ese estilo, sino obviamente contraseñas o prácticas que finalmente generen seguridad de acceso a contraseñas con contraseñas robustas. Entre más difícil se la pongamos a alguien que quiera entrar de manera ilegal o de manera no autorizada, obviamente estamos retrasando la oportunidad del daño. Control de acceso a las redes de datos, ya lo habíamos mencionado hace un momento. Control de acceso a los sistemas operativos. Entonces,
colocar un ejemplo, Windows. Todos los usuarios tienen Windows. Y el usuario que tiene Windows, desde la auxiliar contable, la recepcionista y esto, aquello, ella utiliza el usuario administrador de Windows. Entonces, como tiene la característica de usar un usuario tipo administrador, entonces puede hacer y deshacer un equipo lo que quiera. Puede instalar lo que quiera, puede quitar lo que quiera y obviamente pues puede estar atentando contra la propia seguridad de la información. Mientras que si yo le coloco un usuario que no es administrador, la persona ya va a tener funciones de uso de ese equipo restringidas. Ya no va a poder instalar software así como así, sino que tiene que tener permisos de administrador para poder instalar software. Si en ese equipo está configurada la red, pues ya no va a poder salirse de esa red, ¿sí? O cambiar la configuración de la red. Esto le voy a impedir que pueda manipularme la configuración de esa máquina. Entonces, esto pareciera algo de que no es importante, pero al final sí lo es, ¿no? Control de acceso a software, a las aplicaciones manejan contraseñas, permiten cambio de contraseñas, esto de un modo u otro, o la contraseña es una sola contraseña para todo mundo. Y con una sola contraseña trabajan todos. El día que pase algo, ¿quién es el responsable? ¿Cuál de todos? Si todos manejan un solo código de usuario y contraseña. Esto, y obviamente ahora que estamos en época de virtualidad, pues cuáles son las condiciones, las características, las restricciones que hay para hacer teletrabajo y tener accesos remotos a la infraestructura computacional. Bien, entonces eso es lo que tiene que ver con el control de acceso. En el numeral A12, la adquisición y mantenimiento de sistemas. Esto, pues obviamente, cuando usted va a hacer adquisición, que los sistemas de información pues, tengan elementos de seguridad, como los que hemos mencionado anteriormente, que nos aseguramos de que lo que estamos adquiriendo a nivel de software o a nivel de hardware funciona correctamente, o estamos comprando por comprar y no sabemos qué es lo que estamos comprando. No sabemos si lo que estamos comprando se adapta a la organización o es aplicable a la organización. Lo que estamos comprando es un elefante blanco y lo que tenemos son problemas que benefician. Esto tenemos como práctica el uso de criptografía, que esto básicamente son métodos como tal de seguridad, en donde el concepto de criptografía básicamente es un tema de ocultar o de transformar información en códigos que no son entendibles para el humano. De tal modo de que la criptografía pues, tiene que ser un elemento de protección. Entonces, una práctica, por ejemplo, que yo tengo es que las contraseñas, cuando se almacenan en un sistema, no se almacenan tal cual. Si mi contraseña como tal es Alfa Romeo, pues no se guarda el dato Alfa Romeo tal cual, sino que se convierte a una serie por software, a una serie de valores y de caracteres que el que los lea no tiene ni idea de que ahí dice Alfa Romeo. Solamente un sistema va a entender que dice Alfa Romeo. Entonces eso también aporta algo de seguridad. Control de cambio de software y gestión técnica de vulnerabilidades, ¿no? Pues básicamente detectar sobre los anteriores ítems también, pues en qué tenemos vulnerabilidad y cómo podemos definir acciones de mejora y acciones como tal que nos conlleven a reducir esas brechas. Y pues finalmente, ya finalizando este pedacito, la 13, que tiene que ver con la administración de incidentes de seguridad, pues se lleva como tal una bitácora de métodos de seguridad, se hace administración de esos incidentes, se definen mejoras, y pues me encontré
con esa máxima que está ahí escrita. Si quieres vivir en paz, prepárate para la guerra. ¿Sí? Dicho de otra manera, si yo quiero estar tranquilo, yo tengo que saber o estar claro de qué es lo que me puede pasar en un momento dado, y obviamente estar preparado para un eventual ataque de algo, ¿no? Entonces, esos incidentes de seguridad, pues tengo que tenerlos documentados, cuándo pasó, cuáles fueron las causas, porque usted no sabe el día de mañana un evento o un incidente de seguridad puede resultar siendo todo un caso penal ante la fiscalía. Entonces, tener las evidencias o tener los respectivos registros fotográficos, fílmicos, digitales, documentales, de toda esa serie de cosas, pues vienen siendo finalmente acciones como tal de administración de los incidentes de seguridad. Y ya pues finalizando, estos dos últimos ítems, estado todo a tener claridad de que todo esto apunta hacia la continuidad del negocio. Entonces, hay unos controles establecidos en numeral A14 que van precisamente pues orientados a este tema de, además de todo lo anterior, para garantizar esa continuidad del negocio, que nuestro negocio no se pare ni se vea afectado por el hecho de haber tenido incidentes de seguridad de la información o seguridad informática, y obviamente pues revisar desde el punto de vista del marco legal y las buenas prácticas, cumplimiento de requisitos legales, hablando por ejemplo de software, uso de software ilegal, eso es obviamente es una mala práctica, cumplimiento de medidas técnicas, que haya lugar como tal en el buen uso de esas buenas prácticas. Cabe también, por ejemplo, en el marco legal, estoy cumpliendo, por ejemplo, con la ley de datos personales, estoy dando la debida salvaguarda, que me está exigiendo la ley que yo debo tener, o no estoy cumpliendo con ella, estoy aplicando las medidas técnicas que me dice la ley para esos fines. Y pues obviamente todo esto es orientado al tema de las auditorías de seguridad. Entonces, pues ya con esto, damos por finalizado, digámoslo, los alcances de todos estos ítems, de todos estos puntos que nos permiten de algún modo definir y que nos permiten de algún modo tomar o poder tomar acciones de mejora, de mitigación de riesgos y obviamente en pro de todo este tema que hemos hablado de la seguridad de la información y seguridad informática. Abro entonces, pues ya quedan unos pocos minutos, cumpliendo con el horario de esta charla. ¿Hay espacio para una pregunta o ya con esto cerramos la sesión? Les recordamos nuevamente a nuestros empresarios, si tienen alguna inquietud, nos la pueden dejar a través del chat o si gustan pueden encender el micrófono. Ok, bueno, pues en no haber preguntas, entonces agradezco a todos ustedes la asistencia y el lunes creo que tenemos una cuarta y última sesión. Estaremos pues haciendo tal vez, muy seguramente, algún ejercicio algo práctico, muy orientado a esto que hemos visto el día de hoy. Les agradezco mucho a todos entonces y que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias. Igualmente recordarles lo que nos dice el ingeniero Leonardo. Este próximo lunes tenemos nuestra cuarta sesión y última para que por favor nos acompañen entonces en el mismo horario, 5 de la tarde. Les agradezco mucho su asistencia y que tengan un feliz fin de semana.